Cariños a mis hermanos que ya se están conectando. ¿Cómo están todos? Saludos. Damos gracias al Señor por estar un día más aquí, conectados con Jesús. Le damos gracias, papá, por permitirnos utilizar esta red social para impartir una palabra del Señor. Así que estamos agradecidos de papá, estamos agradecidos con el Señor Jesús y queremos hoy día poder seguir impartiendo vida, seguir compartiendo de Cristo. Pablo dijo: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros. Eso lo dijo Pablo, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Así predicamos al Señor. A Cristo lo predicamos, pero lo predicamos crucificado. No hablamos de nosotros, dice Pablo, sino que predicamos a Cristo crucificado. O sea, hablamos de Él. Hablamos de lo que Él logró, de sus victorias. Hablamos de todo lo que Él es. Y que hoy día todo lo que Él es, nosotros también somos en nuestro espíritu una realidad que es puesta en cada uno de los hijos de Dios. Por eso es importante hablar de Cristo, para que conozcamos quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él también. Cuál es la posición de cada uno de los que entrega su vida a Cristo. Y esa es la intención por la cual nosotros impartimos la palabra del Señor, para que podamos ahondar en Dios, podamos conocer quién es Dios, quién es Él, ¿verdad? Nosotros no nos interesa hablar de nosotros, no me interesa hablar de mí, solo nos interesa impartir a Cristo. Así que en esta noche damos gracias a papá por el tiempo que nos permite disfrutar, y queremos seguir la línea que estábamos siguiendo, que estamos llevando, ¿verdad? Hace varios lunes que hemos estado compartiendo algunas cositas con respecto a la palabra del Señor. Y la verdad que ha sido gratificante poder ir escudriñando cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Es necesario que conozcamos la Biblia, que conozcamos a Dios. Entonces esa es la razón por la cual estamos transmitiendo. Así que damos gracias al Señor por los que ya están conectados. Por ahí están mi familia, parte de mi familia. Bendecimos a los hermanos de Quellón, a los hermanos que están en Dalcahue también, ¿verdad? A los hermanos que están allá en Tolten también, cariños para allá. Y queremos compartir ya, entrar de lleno a lo que es la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración cortita para ya estar citando también el texto que vamos a leer para compartir en esta noche, amén. Así que vamos a orar, a hacer una oración al Señor a esta hora. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por este tiempo. Gracias por tu amor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, eres paciente con cada uno de nosotros, Señor. Y queremos en esta tarde, papá, poder expresarte, poder impartirte, poder darte a conocer a ti, Señor. Y queremos que tú hables, que tu Espíritu sea el que toque, Señor, a cada uno de los que está escuchando y a cada uno de los que va a ver este video. Sean grandemente bendecidos, papito. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús que operes con un espíritu de sabiduría, de revelación, en cada una de las mentes, en cada uno de los corazones, en cada uno de los espíritus, Señor, que hasta ahora está escuchando a ti, papito. Te queremos pedir esto en el nombre del Señor Jesús, y queremos disfrutarte, queremos comer de ti, de tu palabra, de tu persona, y saber, Señor, que tú siempre tienes algo fresco, saber que siempre tú tienes un alimento rico para cada uno de nosotros, papá. Tú eres bueno, Señor. A esta hora oramos para que fluya tu gracia, tu presencia, tu palabra, y podamos ser alimentados, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos gracias, papito, ya estamos conectados, ¿verdad? Como todos los lunes a las 8 de la tarde estamos impartiendo una palabra. Los días miércoles estamos también teniendo reuniones de hogar a las 7:30.
Así que han estado también ricas las reuniones de hogar, las hemos disfrutado también junto a los hermanos. Así que le damos gracias, papá, por todo lo que nos permite vivir, por lo que nos permite disfrutar, por lo que nos permite Él compartir, conocerlo. Ha sido algo muy, muy hermoso poder conocer la persona del Hijo de Dios, poder conocer al Señor. Así que le invito, miren, le invito a poder compartir. Hoy día vamos a compartir un tema que se llama vivificados por Cristo o recibiendo vida por Cristo. ¿Ya? Ese va a ser el tema de hoy que vamos a compartir. Y queremos leer en el libro de Juan, Juan capítulo 5, del versículo 1 al 9. Juan capítulo 5, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan 5, 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, miren. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, no dice mañana, no dice pasado mañana, no dice la otra semana, dice al instante, aquel hombre fue sanado. Al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Qué maravillosa porción de la palabra que acabamos de leer. Bueno, hemos estado compartiendo hace ya algunos lunes, hemos estado compartiendo varias señales que Jesús estuvo haciendo. Varias señales. Una de esas señales, porque aquí dice en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. O sea, ¿de cuáles cosas? ¿Después de cuáles cosas? Jesús primero, ¿se acuerdan que estuvo en las bodas de Caná de Galilea y convirtió las aguas, las convirtió en las tinajas, las convirtió en vino en las bodas de Caná? Después se encuentra con Nicodemo, ¿se recuerdan? Y Nicodemo va de noche donde el Señor, y el Señor le dice a Nicodemo que debía nacer de nuevo, y que lo primero que nosotros necesitábamos, y esta fue la primera señal que el Señor hace con Nicodemo, que nosotros, los seres humanos, necesitamos ser regenerados. ¿Se acuerda? Necesitamos ser nosotros, volver a nacer. Necesitamos un nuevo nacimiento. Porque el primer nacimiento que tuvimos, en donde estaba toda la raza humana, en Adán todos pecamos. Y todos nacimos muertos. Y todos nacimos destituidos. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros? Necesitábamos nacer de nuevo, porque nuestro primer nacimiento fue que fuimos engendrados en pecado, fuimos engendrados en maldad. Entonces, Dios, a través del encuentro que tuvo con Nicodemo, el Señor Jesús, nos enseña que necesitamos nosotros nacer de nuevo. El Señor le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Necesitas la regeneración. Para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios, tú necesitas una nueva vida. Tu vida pecaminosa, tu vida que está apartada, tu vida que está destituida, no te permite ver a Dios, no te permite conocerlo, no te permite entrar en este reino y percibir y conocer y disfrutar de las cosas espirituales, porque necesitas el nuevo nacimiento. Esa fue la primera señal con respecto a nosotros. Pero después, ¿se acuerda que se encuentra con la mujer samaritana y el Señor
tenía que ir de Judea, de la región del sur de Jerusalén, a pasar a la región del norte, pero entre medio tenía que pasar por Samaria. Y allí se encuentra con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Se encuentra con ella. ¿Y qué pasó allí? El Señor da otra señal. Y era una mujer que vivía de manera insatisfecha por la vida. Era una mujer que necesitaba ser satisfecha. ¿Por qué? No era una mujer inmoral como muchos, ¿cierto?, se inclinan por ese lado, sino que ella necesitaba satisfacción, necesitaba ella complemento, necesitaba sentirse completa. Y para esto, ¿en qué buscaba? ¿En qué se cobijaba? Se cobijaba en sus maridos. Ya había tenido 5 maridos, el sexto no era su marido, y se le aparece el Señor Jesús y le dice, yo soy el marido que tú necesitas. Así como nos puede decir a muchos de nosotros, yo soy el marido, yo soy lo que tú necesitas. Lo que tú estás buscando, la necesidad que hay en ti, los vacíos existenciales que hoy día le llama la ciencia dentro del hombre, ¿dónde se encuentra la compleción? En Cristo. Cristo lo llena todo y en todo. Entonces el Señor Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, le dice a ella, en otras palabras, yo vengo a ti a satisfacerte. La segunda necesidad del hombre. Entonces ya van 2 señales. El nuevo nacimiento y tenemos la mujer samaritana con la satisfacción del hombre. Después vimos que había un hombre, un centurión, un oficial del rey, un oficial romano que tenía a su hijo enfermo, ¿se acuerdan? Y eso está en el capítulo 4 de Juan. Y tenía a su hijo enfermo y él necesitaba, ¿qué necesitaba el hijo? Ser sanado. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo. Y esta es la condición de todo ser humano. Hoy día todos los seres humanos nos estamos muriendo. No estamos viviendo más vida. Cuando usted celebra un cumpleaños, usted no está celebrando un año más de vida. No, está celebrando un año menos que le está quedando para encontrarse un día con la muerte. A usted y a mí. El día no lo sabemos. No sabemos cuándo, en qué momento podemos partir, pero lo único que sabemos es que esto se va desgastando, el cuerpo se va desgastando, nos vamos corrompiendo. Todos los días un poquito, todos los días. Y esta era la situación en la que estaba el hijo del oficial romano. Estaba muriendo. Y Jesús envía la palabra. El oficial romano le dice, desciende a mi casa. Y Jesús le dice, no, ve, porque tu hijo vive. Estas son las palabras de Jesús. Jesús lo sanó por mensaje de texto, lo sanó por Wi-Fi, lo sanó por WhatsApp, le envió un correo electrónico y lo sanó. Porque para el Señor el tiempo o la distancia no es una limitancia. Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él está aquí y está allá arriba y está en la China y está en todo lugar al mismo tiempo con todos. Imagínense. Una virtud, una cualidad de Dios. Entonces necesitamos nosotros también ser sanados. La tercera señal. Pero ahora, después de estas cosas, miren, por eso aquí en Juan capítulo 5, dice la palabra, después de estas cosas había una fiesta. Había una fiesta después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De lo que recién acabamos de ver. Porque todo eso está antes del capítulo 5. Todo lo que Jesús venía haciendo, miren, todo lo que Jesús venía haciendo, y ahora él sabe dónde estaba. Estaba en Galilea. Estaba ahí. Había terminado de sanar a este hijo del oficial del rey, y estaba en la región del norte, estaba en el norte del país, pero del norte se devuelve el Señor, ¿cierto? Se devuelve al sur, a Jerusalén, y atraviesa una distancia alrededor de 250 kilómetros más o menos, y se viene a Jerusalén. Y en Jerusalén dice que había una fiesta de los judíos, y subió a Jerusalén, porque a Jerusalén no se puede bajar, hermano. A Jerusalén solo se sube. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén representa la ciudad de la paz. Jerusalén significa el fundamento de la paz. Significa el paraíso. Entonces, cuando uno va en dirección a Jerusalén, siempre va subiendo. Por eso dice aquí que después de estas cosas había una fiesta y él tuvo que venir a Jerusalén, a la fiesta de los judíos, porque él era judío, pero tuvo que subir a Jerusalén.
Amén. Ya. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Miren, el Señor Jesús viene y se acerca ¿a dónde? Se acerca de nuevo a Jerusalén y necesitaba dar otra señal. Necesitaba que nosotros hoy día tengamos plasmado aquí, en su escritura, cuál es el camino. Y que nosotros podamos conocer las señales que el Señor hizo, porque cuando Jesús sanaba a una persona, cuando Jesús resucitaba a un muerto, cuando le daba vida a un enfermo, cuando sanaba a un ciego, Él lo dejaba como señales. ¿Para quiénes? Para nosotros. Todo lo que está en la Escritura es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Siempre hay algo fresco, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo de lo cual uno puede extraer y puede disfrutar y puede comer algo fresco. Usted puede predicar las mismas cosas todo el tiempo, pero si está la vida divina fluyendo en usted, siempre va a sonar fresco y nuevo. Y va a ser un alimento para usted. Porque la Escritura no es solamente doctrina, la Escritura es alimento. Es para que usted se nutra, es para que usted coma por dentro. Y su espíritu pueda recibirlo y reciba vida en su alma, en su cuerpo. Para esto es la palabra del Señor. Entonces, se acercaba Jesús a la fiesta y noten que había una fiesta. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, hermanos, porque los judíos, si bien es cierto, tienen su propia religión, que es el judaísmo, pero dentro del judaísmo, dentro de la religión judía, hay cosas que son solamente propias de ellos. Por ejemplo, ellos tienen la ciudad santa, ellos tienen el templo santo, tienen las fiestas que son las fiestas santas, tienen el sábado santo, que todos los sábados para ellos son santos, ¿verdad? Tienen la ley de Moisés, que es la Torá, el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, y también tienen toda la escritura, que son los 37 libros del Antiguo Pacto. Esto conforma la religión judía. Y en base a esta religión, ellos vivían. Dios nunca quiso que su pueblo, que su nación, de la cual Él se había hecho una nación, Él no escogió un pueblo. Dios no escogió a Israel. No, Dios se hizo de un pueblo, que es diferente. Dios no miró a la tierra y dijo, a ver cuáles son los mejores o cuáles son los más santos. Estos de acá. No, Él se hizo de un pueblo y a través de Abraham fue el padre y después viene Isaac, Jacob, las 12 tribus y se conforma la nación de Israel. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley de Dios? ¿Cuál era el propósito de la ley del Señor? Era que el pueblo se mantuviera en unidad. Era que el pueblo se mantuviera junto. Se mantuviera en una esperanza. ¿De qué? De que un día iba a venir un Salvador, iba a venir un Libertador, que era el Señor Jesucristo. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos, en vez de esperar estas promesas, tomaron extractos de estas promesas, de estas leyes, de estos mandamientos, y se hicieron una constitución, una religión. ¿Y qué es una religión, hermano? ¿Qué es una religión? ¿O qué significa la palabra religión? Religión significa hacer todo intento que hace el hombre por alcanzar el favor de Dios, pero sin Cristo. O sea, yo puedo hacer todo, yo puedo adorar a Dios, puedo hacer todo, pero si lo hago sin Cristo, es religión. Y esta fue, ¿y sabe cuándo fue fundada esta religión? En el mismísimo huerto del Edén, aunque usted no lo crea. Porque ¿sabe lo que le dijo cuando la serpiente fue a tentar a Eva, se acuerda? Y estaban ahí en el huerto del Edén y Dios le había dicho a Adán, ¿sabes qué, Adán? Te tengo puras delicias aquí en el huerto. Pero lo único que te voy a pedir es que tú no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y sabemos que fue lo primero que hizo. Pero ¿cómo fue esto? Miren, la serpiente se acerca, ¿cierto? ¿Y a quién tentó? A Eva. Y Eva le dijo a la serpiente, de todo el huerto podemos comer, pero de esto no podemos comer. Porque Dios nos dijo que el día que comiéramos de este árbol, vamos a morir.
No, le dice la serpiente, nada que ver. Si el día que ustedes coman de este árbol, sabe Dios que ustedes van a ser igual que Él. Por eso le está prohibiendo. No lo coman. Le está diciendo que no lo coman para que no sean igual a Él. Pero si ustedes lo comen, le dijo la serpiente, ustedes van a ser igual a Dios. Y esto fue la curiosidad. Le despertó la curiosidad a la mujer. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Miren, ¿qué hizo el enemigo? ¿Cuál fue la tentación? ¿Y cuál fue la victoria allí, entre comillas, ¿cierto? Del enemigo. Fue desviarlos de Cristo, porque Cristo estaba ahí como el árbol de la vida, que también estaba en el huerto del Edén. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Pero Satanás lo llevó ¿a dónde? Al árbol del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el hombre, todo lo que nosotros hacemos, sin tomar el árbol de la vida que es Cristo, es una religión para Dios. El enemigo fundó la religión. Y esto intrínsecamente lo traemos todos los seres humanos. Todos necesitamos aferrarnos a algo superior a nosotros mismos. Creer en algo. Aferrarnos. Yo tengo fe en esto. Yo tengo fe en esto otro. Yo me aferro a esto. Yo me aferro a esta creencia. Y todos tenemos distintas maneras de aferrarnos a algo o a un poder sobrenatural que es sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí había una fiesta. Se estaba celebrando una fiesta. Pero era una fiesta judía. Era una fiesta a través de una religión. Era una fiesta que ellos estaban todavía celebrando y no se daban cuenta que el cumplimiento de esa fiesta estaba allí en persona. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. En Cristo se cumplen todas las profecías. En Cristo se cumplen todas las fiestas. El sábado está en Cristo, que significa el reposo. Está el templo, que es Él mismo. La ciudad es el mismo. Él es el reposo. En Él está el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero ellos estaban celebrando un ritual, estaban haciendo una liturgia. ¿Qué le parece? Entonces, ahora estaban celebrando esta fiesta y ¿saben quién estaban en esta fiesta? Miren los que estaban en esta fiesta, los invitados que habían ahí en la fiesta religiosa. Versículo 2, versículo 3, miren, capítulo 5, versículo 3, lo que dice. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. O sea, la religión estaba celebrando una fiesta. Los religiosos estaban allí, los saduceos, estaban los fariseos, estaban todos los religiosos, los celotes, estaban todos allí celebrando ¿qué cosa? Una fiesta. Pero ¿quiénes habían allí en esta fiesta? Habían multitudes de enfermos, miren. Habían personas ciegas, habían cojos, habían paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua. Entonces, cuando una persona vive en una religión, cuando una persona vive sin tomar a Cristo como su vida, miren, sin tomar el árbol de la vida, sin comer del fruto del árbol de la vida, que fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, es una persona que está en este estado. ¿En qué estado? En un estado de enfermedad. Hay personas que están ciegas espiritualmente, cojos, no pueden caminar. Hay paralíticos que no se pueden parar. Personas que no pueden avanzar. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué a la gente le cuesta tanto caminar dentro de las iglesias? Porque se vive en una religión, hermano. Esa es la respuesta. No hay otra. ¿Por qué? Porque la gente no toma a Cristo como su vida. Y este es el deseo de Dios. No es algo mío. El deseo de Dios es que nosotros tomemos a Cristo como nuestra vida para que Él se pueda forjar en nosotros. Y a través de Cristo nosotros recibimos todo, las promesas de Dios. Usted recibe la paz, recibe el consuelo, recibe la fuerza, recibe la salvación, la justificación, la fe, recibe la paciencia, recibe la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo lo recibe en la persona del Hijo de Dios. Pero cuando usted cree en Dios y le sirve a Dios, pero sin Cristo, y lo hace a través de estatutos, de reglamentos, usted se está aferrando a una religión. ¿Y qué pasa con eso?
que usted vive una vida cristiana frustrada. No puede avanzar. Siente que siempre es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Está cansado de la rutina. Siempre es lo mismo. No hay vida en las palabras. No hay vida en el mensaje. No hay presencia. No hay sanidad interior. No hay liberación. No hay gozo. No hay alegría. Miren, aquí había una fiesta. Y usted cree que estas personas que estaban enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, estaban en ese día de fiesta. Ellos no estaban de fiesta. Ellos no tenían gozo, no tenían alegría. No podían gozarse. No podían disfrutar de la fiesta. Era fiesta, sí, pero no podían disfrutarla. Porque estaban viviendo bajo la cobertura de una religión que había formado Jerusalén, que habían formado los judíos. Pero ahora viene Jesús. ¿Y sabe quién se encuentra Jesús? Al primero que se encuentra, ¿sabe quién es? Él, ¿sabe dónde fue? Al pórtico. Ahí, al pórtico, y había un estanque llamado en hebreo Betesda, que significaba casa de misericordia. Porque todo lo que necesita el hombre, y todo lo que necesitas tú y yo, es la misericordia de Dios. Esta gente estaba necesitada de la misericordia de Dios, no del hacer, no de hacer cosas, porque la religión te demanda hacer cosas a ti. ¿Sabe por qué? Porque este hombre llevaba 38 años enfermo, miren, y cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo, el Señor le dijo, oye, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le dijo Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo el hombre? Él pensó en la mente. ¿Y él pensó en qué? Pensó en una filosofía, en una forma humana de poder lograr el descanso, de poder lograr la sanidad, de poder lograr la liberación, de poder lograr ser vivificado. Lo pensó en la mente. Él tenía una doctrina aquí en la mente. Para él era algo imposible que Jesús fuera y lo sanara así. No, porque la religión le había enseñado a él, ¿qué cosa? Que tenía que esforzarse. Miren, la religión, si bien es cierto, hay cosas que tenía buenas, sí, pero todo era muerte en el fondo. Y además le exigía a un hombre que no podía, le exigía hacer algo. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Miren, él estaba 38 años enfermo, era paralítico, pero la religión le decía, tienes que llegar a ese estanque de allá, al estanque allí, ahí tienes que llegar. Si te metes a ese estanque, entonces vas a ser sano. Y es lo mismo que hace la religión hoy día. Miren, cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué hacen los predicadores? No quiero ofender a nadie, hermanos, pero en la mayoría de los mensajes se le pide cosas a la gente, se le exigen cosas a las personas que no pueden dar. Usted no se puede parar en la esquina, hermano, hermana, no se puede parar en la esquina a predicarle de moralidad a alguien que no conoce a Dios. Es imposible exigir algo a alguien que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Es imposible exigirle cosas a una persona que está imposibilitada, a una persona que está en desmedro, una persona que no puede moverse. Pero esto hace la religión. Y esto hacía la religión con estas personas. Por eso estaban enfermos. Hoy día, ¿cuánta gente está así dentro de las iglesias? En donde los que enseñan solo exigen, solo piden. Haz esto otro, tienes que vestir así, tienes que hablar así, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes comer esto, no puedes hablar de esta manera, no puedes hacer esto. Tienes que someterte, tienes que hacer esto, tienes que... Y puras reglas, hermano. Y así estaban en esta condición en un día de fiesta en donde debían gozarse y estar contentos, alegres, habían puros enfermos. Y habían cojos, habían paralíticos, tremenda fiesta que tenían, hermano. Pero ellos no se gozaban. Y esto éramos nosotros, hermano. Nosotros éramos estos paralíticos, estos cojos, que estábamos ¿dónde? En Betesda. Y Betesda significa casa de misericordia. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitábamos la misericordia de Dios. Necesitábamos ese brazo extendido de Dios que nos tomara allí en esta condición caída, por causa de la caída de Adán, en donde estábamos todos nosotros, y Dios extendió su mano de misericordia. Pero miren cómo actuó la religión.
La religión le dice, ¿puedes ser sano? Sí, pero tienes que hacer algo. Y justo lo que te demandaba era lo que no podías hacer. ¿Por qué? Porque la religión le demandaba a este hombre que caminara para llegar al estanque. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo al Señor Jesús, ¿quieres ser sano? Pero miren lo que le respondió él. Le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy tratando para allá, otro desciende antes que yo. ¿Por qué? Porque la religión le exigía eso. En donde él estaba, mire. Que Dios hable a tu vida. Que el Señor te esté hablando a esta hora, a tu espíritu. ¿Por qué? Porque es importante que tú conozcas esto y que tú puedas tomar esto en tu espíritu, esta palabra. Mira, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál es el problema? Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Miren, este día era un día de fiesta y era un día de reposo. Dos cosas. En el día de fiesta no podía disfrutar este hombre. Estaba imposibilitado. Y en el día de reposo, y era día de reposo, día sábado, él tampoco podía, o sea, en él, miren, no había ni gozo por la fiesta, pero tampoco había reposo. No podía reposar, no podía descansar porque estaba enfermo. Necesitaba ser avivado, necesitaba volver a la vida, necesitaba cobrar fuerzas. Pero la religión no se lo pudo dar, po. La religión solamente le exigía algo y él decía, pero no lo puedo hacer. Entonces, ¿quién apareció? Apareció Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús le dijo, sí, mira, la verdad es que está harto lejos del lugar donde tú estás para llegar al estanque y por eso es que tú no alcanzas a llegar a tener sanidad, po. No. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Si hoy día el Señor nos hiciera esta pregunta a nosotros, ¿te gustaría ser libre? ¿Te gustaría ser sano? ¿Te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría ser santo? ¿Ser justificado? ¿Ser amado? ¿Te gustaría? ¿Quieres serlo? Buena pregunta. Pero ¿sabe lo que pensamos nosotros? En un método. Pensamos en una manera, en una forma de actuar para agradar a Dios, creyendo que a través de nuestra conducta Dios se va a agradar más de nosotros. No, hermano. Si Juan, en primera de Juan dice que el que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Sabe por qué esta religión no podía darle vida a este hombre? Porque no tenían a Cristo. Ellos tenían, miren hermano, tenían la ciudad santa, Jerusalén, la ciudad hermosa, santa, el templo santo, estaba el templo en Jerusalén. ¿Qué más tenían? Las fiestas santas. Miren, tenían todas las fiestas. ¿Qué más tenían? El sábado santo, guardaban todos los sábados. ¿Qué más tenían? La ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Tenían todas las escrituras. Y aún así, todo esto que tenían, hermano, miren, todo esto que tenían no podía ayudar a estas personas. No lo podían ayudar, no le podían dar vida. Lo único que hacían era exigirle, era pedirle algo que no podían dar. Por eso cuando a ti te piden algo que tú no puedes dar, eso se llama religión. Cuando tú te sientes frustrado por fallarle a Dios, porque en tu intento fallaste y volviste a caer, y te volvieron a condenar, y volviste a caer, y te volvieron a condenar, eso se llama religión. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo a través de él. ¡Aleluya! Jesús no te vino a condenar. Él no te vino a exigir cosas a ti. Porque Dios nos conoce, se acuerda de que somos polvo, de que somos carne caída, de que somos personas moribundas, que necesitamos la vida, la regeneración, necesitamos ser satisfechos, necesitamos ser sanados. Y ahora necesitamos volver a la vida, necesitamos ser vivificados, necesitamos salir de la inutilidad que nos provee la religión. Dios no le exige cosas al ser humano, no. Porque todas las exigencias que Dios hizo, ¿saben a quién se las hizo? A su propio Hijo.
Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no para que todo aquel que haga lo mismo que Él, no, dice para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces todas las exigencias, miren, todo el cumplimiento de la ley, todas las promesas de Dios, están cumplidas en la persona del Hijo de Dios. El primer hombre, dice Romano, que fue Adán, vino a ser un alma viviente. Miren, vino a ser un alma viviente. Adán era un alma viviente. ¿Sabe por qué era un alma viviente? Porque todavía no tenía a Dios adentro. Y vivía conforme a sus pensamientos, a su mente, a sus emociones. Así vivía el hombre, conforme a sus conceptos humanos. Pero ahora dice la Biblia que el postrer Adán, que es Cristo, vino a ser espíritu vivificante. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia entre que una persona sea un alma viviente, como fue Adán, a ser un espíritu vivificante, como lo es Cristo. En Adán, ¿qué recibimos nosotros? Miren, recibimos el pecado y a través del pecado la muerte. Pero en Cristo recibimos la vida eterna. Recibimos el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la fe, el dominio propio. O sea, todo lo que viene de Dios viene en la persona, viene en el paquete del Hijo, del Espíritu de vida. Y es por esto, mira, que quiero llevarte para ir avanzando, porque creo que mi batería está a punto de morir. Espérenme. Entonces, miren, quiero llevarte al versículo 24 y 25 para ir ya casi terminando, hermano. Versículos 24 y 25, mira lo que dice. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. A ver. Entonces Jesús, ¿qué hizo con este hombre? Miren, como Jesús es el Espíritu de vida, como Jesús tiene vida en sí mismo, Él viene y le da una palabra a este hombre. Y le dice, ¿quieres ser sano? Primero. Y segundo le dice, levántate. O sea, la vida vino a actuar. No vino a actuar un formalismo, no vino a actuar aquí, no vino a actuar, hermano, un ritualismo, una liturgia. No le vino a exigir a este hombre. Le vino a suplir la necesidad que tenía. Él necesitaba levantarse y hoy día tú y yo necesitamos levantarnos. Por eso Jesús dice que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea, este hombre, ¿cómo estaba? Estaba en una condición moribunda, estaba en una condición de muerte. Por eso una persona que está tratando de agradar a Dios en sus fuerzas, y tú sabes, y la persona sabe que se frustra, que no puede lograrlo, que se siente cansado, que se siente atareado, que ya no puede más. Esa persona sabe lo que necesita, oír la voz de Dios. Tú necesitas oír la voz de Cristo, necesitas a Cristo, al Espíritu de vida, al Espíritu vivificante. Si tú oyes la voz de Él, tú vas a recibir vida. Aleluya. Por eso Jesús dice aquí, miren, por eso dice aquí que la hora viene, po. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Señor. Hoy día estamos escuchando la voz de Dios. Necesitamos ser vivificados. Este hombre llevaba 38 años enfermo y nadie pudo hacer nada por él. Ni la religión pudo hacer nada. No pudo hacer nada ni el templo santo, ni las leyes que tenían. No pudo, ni las fiestas, ni los días de reposo. Nada pudo hacer que este hombre se levantara de ahí. Pero Cristo, con una palabra,
de vida, una palabra vivificante que llegó al espíritu de esta persona, lo levantó de la muerte, miren, lo levantó de la muerte, y ahora la persona, la muerte lo cargaba a él primero porque su cama era el que lo cargaba, y Jesús le dice ya mucho tiempo que tu cama te carga. Ahora es tiempo de que tú cargues tu cama. Ahora es tiempo de que tú tomes el toro por las astas. Es tiempo de recibir la palabra, de recibir al Hijo, de recibir la vida, de recibir el espíritu de vida, el espíritu vivificante, que es el Señor Jesucristo. Por eso hoy día recibe esta palabra en tu espíritu. Necesitas, y yo necesito, tener vida. Y la vida viene del Hijo. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso, ningún esfuerzo humano le agrada a Dios. Ningún esfuerzo humano te puede generar vida. Ningún estilo de vida a través de una conducta puede mejorar nuestra condición. Nuestra condición es una condición caída. Es una condición que está bajo maldición, está condenada. La carne tiene que morir. Esa fue la sentencia. La carne no puede ser mejorada. Yo no puedo decir voy a cambiar, porque yo nunca voy a cambiar. ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Me hace nacer de nuevo, por mano. Nos mata en la cruz y nos da una nueva vida. Y en esa nueva vida está el Señor Jesús puesto en nuestro espíritu para disfrutarlo, para vivirlo, para que sea nuestra paz, nuestro gozo en los días de fiesta. Usted se goza en los días de reposo. Usted realmente descansa en Cristo. Cristo es el descanso. Cristo es el cumplimiento del día sábado. Aleluya. Él es todo. Amén. Amén. Para terminar, miren lo que le dice el Señor en el versículo 16 y 17. Solo quiero leer esto. Versículo 16 y 17 del capítulo 5. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, miren, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Que al religioso no le interesa el bienestar de la gente, no le interesa el bienestar de la persona, si lo ofendió o no lo ofendió, no le interesa. ¿Sabe lo que le interesa a él? Le interesa el versículo, le interesa lo que dice ahí en la letra. Por eso Pablo dice que la letra mata. ¿Por qué? Porque le interesa la letra, pero no le interesa la vida que está detrás. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver a la vida. Necesitamos nosotros no vivir bajo una religión. Necesitamos vivir en Cristo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aleluya. El Padre sigue trabajando. ¿Sabe que el día de reposo se abolió? ¿Sabía usted eso? Voy a cargar mi teléfono. Espérenme un poquito.